regla de la cadena. Bueno, la regla de la cadena se aplica cuando las funciones son funciones compuestas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con anterioridad en el primer corte, funciones compuestas eran de la forma f compuesta g de x es igual a f de g de x. Sí, pero por ahí escuché que no estaban viendo la pantalla. ¿La están viendo o no la están viendo? Ah, bueno, listo. Entonces, f compuesta de g es igual a f de g de x. O sea, la regla de la cadena se aplica para funciones que tienen esta forma, funciones compuestas. Recuerden que las funciones tradicionales o las básicas que estudiamos nosotros siempre, digamos, f de x, que estudiamos la clase pasada era f de x igual a Euler a la x, f de x igual a seno de x, f de x igual a coseno de x, f de x igual al logaritmo natural de x, f de x igual a x a la n. Esas son funciones básicas. Pero cuando ya entramos en funciones que están compuestas de otras funciones, o sea, cuando nosotros mezclamos estas funciones básicas con con ellas mismas, o sea, u otras con otras, nos quedarían funciones de este tipo, digamos. F de x igual a Euler a la seno de x. Miren que ahí está la función Euler combinada o compuesta con la función seno. Digamos, otra función que yo puedo componer es como coseno de Euler a la x. Otra función compuesta puede ser, digamos aquí así, coseno al cuadrado de x. Otra función compuesta que yo puedo sacar es f de x igual al logaritmo natural de Euler a la x. Digamos, entonces ese tipo de funciones, estas son las funciones básicas y estas son las funciones compuestas. Las básicas ya nosotros le sabemos las derivadas, ¿cierto? Ya nosotros hicimos una autopráctica de las funciones básicas. Ahora lo que vamos a estudiar en esta clase son la derivada de este tipo de funciones compuestas. Bueno, entonces eso fue como un preámbulo de lo que vamos a mirar. Vamos ahora sí a ver el tipo de funciones compuestas como tal. Entonces aquí les tengo en la diapositiva, se las muestro. Dice, dada la función f igual a h de g de x, o sea, una función compuesta, donde g es llamada la función interna y h es la función externa, vamos a ver algunas funciones elementales e indicaremos su función interna con la letra g. Bueno, por ejemplo, esa función es una función potencia, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una función potencia, en una función potencia, la función interna es g. En una función trigonométrica, o sea, la función interna aquí arriba es g, o sea, quiere decir que es la base. En una función trigonométrica, la función interna siempre va a ser el ángulo. O sea, para las funciones potencia, la función interna es la base, para la potencia, sí, para las trigonométricas es el ángulo, para las, digamos, exponenciales es el exponente, como yo se lo estoy mostrando aquí. O sea, lo que hay que aquí es, jóvenes, identificar cada función interna. Listo, entonces, si yo identifico esa función interna, entonces voy a ver cuál es la derivada de cada función. Vamos a hacer eso acá, ya eso lo tengo acá. Bueno, mire, dice, si C es igual, perdón, si f de x es igual a c por g de x a la n, entonces la derivada de f es ¿quién? C por n, ojo, se baja el exponente, se multiplica por la derivada externa, es restarle a n un 1,
y se multiplica por la derivada interna. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Mire, si yo tengo f de x que es igual a c, vamos a escribirla acá y vamos a ir haciendo ejemplos. C por g de x a la n, entonces la derivada es igual a c por n por g de x a la n menos 1 multiplicado por la derivada interna. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo. Miren, si yo tengo que f de x es igual a 5 que multiplica a seno de x más x elevado a la 8, la derivada sería, les explico esto y luego los pongo a participar. La derivada sería 5 por 8 ¿por quién? Por lo mismo, ¿cierto? Esto igual, esto tal cual, mire, aquí ocurre lo mismo. Sería seno de x más x elevado a la ¿qué? A la 8 menos 1, o sea, a la 7, multiplicado por ¿quién? Por la derivada interna. Lo de adentro exactamente sería coseno de x más 1. Ya, eso, así se deriva una función por regla, una función compuesta. O sea que esto yo lo puedo seguir escribiendo y esto me queda 40 seno de x más x elevado a la 7 multiplicado por el coseno de x más 1. Y hasta ahí lo podemos dejar. Hasta ahí lo podemos dejar. Bueno, voy a poner a participar a ustedes y ustedes me van a ir diciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si f de x es igual a 7 que multiplica, no, vamos a hacerlo así. 7 coseno a la 9 de x. Esto que está aquí, jóvenes, antes de derivarlo, yo voy a escribirlo como una función potencia. Un momentico aquí, déjenme subo aquí la pantalla. Ahora sí, lo voy a expresar primero como una función potencia para que se vea más claro. Mire, f de x, esto lo puedo escribir como 7 coseno de x elevado a la 9. O sea, lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Ahora sí. ¿Cuál es la derivada? Ahora sí, ayúdenme ahí. Coseno de x elevado a la 8 por menos. ¿Y esto da cuánto? Menos 63 coseno a la 8 de x, voy a escribirlo así, por seno de x. Listo. Eso es todo, jóvenes. Voy a ver si hay algunas preguntas por acá. Pronto me están escribiendo. No, no hay. Bien, bien, yes. Bueno, listo. Ahí mi pregunta. ¿Se entendió? ¿No ve la pantalla? ¿Cómo? Bueno, listo. Entonces vamos a la otra función que es la función exponencial. Bueno, ¿qué dice la función exponencial? Dice que si f de x es igual a Euler, a c, por Euler a la g de x, ¿qué ocurre aquí? Que su derivada es c por la derivada de Euler, que es la misma, por la derivada interna. En este caso, la función interna es g, ¿cierto? Entonces sería por g' de x. Ejemplo.
Para los que no, de pronto no han escuchado bien o de pronto esto se escucha entrecortado, pueden ver el video en YouTube. Yo los estoy grabando y luego lo monto, ¿oyeron? Bueno, listo, vamos a un ejemplo. Si f de x es igual a 5 por Euler a la x cuadrado más 3 seno de x menos 1, la derivada vamos a ver si la captaron. ¿Cuál sería la derivada, jóvenes? Según lo que tienen arriba, a ver. No, 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 mírenlo, piensen con lo que está arriba, sería 5 menos 1 por la derivada interna. Ahora sí, 2x más 3. Listo, eso es todo. Otro ejemplo. Apaga el micrófono que tiene un abanico. Miren este. ¿Cuál es la derivada? 7 Euler a lo mismo, ¿cierto? Seno de x menos Euler a la x más logaritmo, cierto, multiplicado por la derivada interna. Escucho. Menos más listo, eso es todo, jóvenes. O sea, la derivada de Euler es más sencilla todavía. ¿Quedó claro hasta ahí, jóvenes? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente función. Bueno, la siguiente función es logaritmo natural de g de x. Vamos a ver. Entonces dice, si f de x es igual a c por el logaritmo natural de g de x, entonces la derivada es igual a c por la derivada del logaritmo. ¿Pero cuál es la derivada del logaritmo? En este caso es 1 sobre ¿quién? G de x por la derivada interna, o sea, por g' de x. O lo que es lo mismo de escribir como c por g' de x sobre g de x. Listo. Entonces, ejemplo. Ejemplo 1. Ahora, si f de x es igual a 7 logaritmo natural de Euler a la x más x a la 3 menos 1, ¿cuál sería la derivada? Sería 7, ¿cierto? Por g', o bueno, vamos a hacerlo normal. 7 por 1 sobre ¿quién? Euler a la x más x a la 3 menos 1. Multiplicado por la derivada interna, que es Euler a la x más 3x cuadrado dentro de paréntesis. Esto es lo mismo que decir 7 que multiplica Euler a la x más 3x cuadrado, todo esto sobre
Euler a la x más x a la 3 menos 1. ¿Listo? ¿No entendiste bien? Bueno, se explica nuevamente, no te preocupes, vamos a borrarlo. Se explica nuevamente y obviamente, no, ya vamos a hacerlo nuevamente y obviamente explicamos otro ejercicio. A ver, para que no se pierda, miren, la derivada de f es, escribo 7 y aplico la derivada del logaritmo. Si yo tengo que f de x es igual al logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es que 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, pero aquí no sería 1 sobre x, sino 1 sobre Euler a la x más x a la 3 menos 1, ¿cierto? Por lo que está entre paréntesis, lo que está entre paréntesis pasa a dividir. Claro, es que si cuando tú tenías logaritmo natural de x era igual a 1 sobre x, entonces aquí sería 1 sobre Euler a la x más x a la 3 menos 1. Ahora, lo multiplico, ¿no entendiste? Ahora multiplico por la derivada interna, sería Euler a la x más 3x cuadrado. Y esto es lo mismo que decir 7 por 1, 7, 7 por Euler a la x más 3x cuadrado sobre Euler a la x más x a la 3 menos 1. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Si de pronto no entendiste de esa forma, muchacho, aquí, muchacha, aquí está la fórmula. Aplica la fórmula inmediatamente. Tomarle foto. Bueno, voy a borrar ese ejemplo para colocar otro. Ya lo mandé al grupo por si... Voy a borrar aquí. Listo. Otro ejemplo. Dice, si f de x es igual a 3 logaritmo natural de seno seno de x más 8 logaritmo natural de x menos 2, ¿cuál sería la derivada? Ayúdenme ahí, por favor. Sería 3 por 1 sobre seno de x, 8 logaritmo natural de x menos 2. Por coseno de x más 8 sobre x. Listo. O sea que esto en sí quedaría 3 que multiplica a coseno de x más 8 sobre x. Todo esto sobre seno de x más 8 logaritmo de x menos 2. ¿Listo, jóvenes? Bueno, continuamos con la función seno y análogamente la función coseno. Vamos a hacer una sola de una aquí, miren. Si seno de x, si f de x, perdón, es igual a c por seno de g de x, entonces la derivada es igual a c por la derivada del seno, que es coseno de g de x, multiplicado por quién, a ver. ¿Multiplicado por quién? Siempre va a ser la derivada de g, siempre. Ahora, si f de x es igual a c coseno de g de x, entonces f' de x es igual a menos c seno de g de x por g' de x.
siendo así las cosas, jóvenes, yo les voy a dar aquí 10 minutos para que ustedes me resuelvan los siguientes ejercicios y luego lo vamos a socializar. Ejemplo. Calcule f' de x si voy a dejar este ejercicio y lo vamos a socializar en 20 minuticos. Sería, si f de x es igual a 7 por seno de x más coseno de x menos 2x, f de x es igual a 8 coseno de seno de x menos 3x a la 3 más 4, f de x es igual a 9 coseno de 2x y f de x es igual a 10 coseno de x más seno de x menos 3, todo esto elevado a la 8. Listo. Ahí les dejo, jóvenes, para que trabajen y en 10 minutos socializamos. 10-20 minutos socializamos. Bueno, vamos a resolver estos ejercicios. Solución. No, ¿qué les parece si yo lo hago y ustedes me dicen si está bien lo que les dio? No se ve la pantalla. Bueno, vamos a desactivar pantalla y activar nuevamente. Bueno, listo, ahora sí. ¿Y ahora? Ahora. Sí. Bueno, listo, ahora sí. Empecemos. La derivada, vamos a ver. La derivada es 7 coseno 7 de seno de x más coseno de x menos 2x que multiplica a coseno de x menos seno de x. Claro, la derivada del seno es coseno menos 2. Es eso. ¿Sí está bien? Bueno, claro, ¿cómo no? Cuéntame. Sí, pero si ustedes quieren seguir haciendo más, pueden hacerlo, no hay problema. Ojo, pero ojo. No sé. Sí, pero no se les vaya a ocurrir hacer esto y que esto por esto y esto por esto, porque este es el ángulo del coseno. Listo. Bueno, el B. El B. Yo lo hago. Menos 8 seno de x menos 3x a la 3 más 4. Que multiplica a esto, pero son unos bárbaros. Bien. Está bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos a borrar esto. Cámara. Cógela suave que es balada. Sí, está como emocionado. F' de x. F' de x es igual a ¿quién? A menos 9 seno de 2x por 2.
Y esto es igual a 18 seno de 2x. Estamos en ready, vale, bien. No, porque la derivada del... Ah, ok, sí, 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 menos 18, sí, así es, tiene toda la razón. Era para ver si estaban pendientes, bien, están pendientes. Bueno, bien, bien, bien. F' de x es igual. Entonces, aquí sería, 10 por 8. voy a hacerlo directo, eso da 80 coseno de x, seno de x menos 3 a la 7 por menos seno de x más coseno de x. Ya hasta ahí, ya está ahí. Listo, eso es todo, eso es regla de la cadena. Entonces, ya, ya. Ok, ok. Entonces, miren, la autopráctica consiste en utilizar todo lo que ya ustedes saben. Regla de la cadena, derivada de un producto, derivada de un cociente, todo. Entonces, vayan trabajándola, por favor. Vamos a abrírselas aquí en pantalla. Bueno, ya vamos a mirar la diapositiva un momentico. Creo que ya terminamos. Sí, listo, ya la diapositiva se terminó. Entonces, vamos a